Alerta jubilados. Cambiará el seguro social con la próxima administración en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que pasará con la seguridad social en este próximo año 2025? El tiempo avanza, más que todo para arreglar los fondos del seguro social, que es actualmente la crisis que se está viviendo, ya que se prevé que los fondos fiduciarios duren hasta el año 2035, momento en el cual solo se podrá pagar el 83% de los beneficios. Sin embargo, el tema de los fondos, tanto dentro del Congreso como de la Casa Blanca, está estancado. Y hoy por hoy sabemos muy bien que la próxima administración del Seguro Social podría ser republicana. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Cómo es que serán las nuevas posiciones? ¿Qué es lo que creen estos nuevos candidatos? Tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump han prometido no tocar los beneficios. Pero sabemos muy bien que hay que tener mucho cuidado con este tema, ya que existen precedentes. Recuerda que si esta información te es útil, darle un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte de ninguna actualización sobre el seguro social. El tiempo avanza para arreglar los fondos de la seguridad social, y la próxima administración de la Casa Blanca puede tener un papel importante, más que todo en la configuración del futuro en este programa, ya que se prevé que los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social duren hasta el año 2035, momento en el cual solo se pagará el 83% de los beneficios, según proyectaron los administradores del programa a principios de este año. Sin embargo, el fondo del cual depende la seguridad social para poder pagarlo está estancado tanto en el Congreso como en la Casa Blanca. La carrera que veremos en noviembre incluye a los candidatos presidenciales de mayor edad. Estamos hablando de Biden con 81 años, que es el presidente estadounidense de mayor edad, mientras que Donald Trump cuenta con 78 años y se encuentra entre los 20 líderes mundiales de mayor edad. La elección de Trump para vicepresidente, que es el senador republicano J.D. Vance de Ohio, agrega otra perspectiva sobre este tema. Es posible que algún día Vance, de 39 años, o la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, de 59, estén a punto de ocupar el despacho oval. Históricamente, un tercio de los presidentes estadounidenses han ocupado anteriormente el cargo de vicepresidente. Fue el caso de Joe Biden. Algunos expertos ya han dicho con reservas sobre lo que la designación de Vance como vicepresidente podría significar para la seguridad social y para el Medicare. El expresidente Trump un día dirá: necesitamos recortar estos programas. Fue lo que dijo Max Richman, presidente y director ejecutivo del Comité Nacional para preservar la seguridad social y el Medicare. En los últimos años, J.D. Vance ha dicho que no apoya los recortes a la seguridad social o al Medicare, según las entrevistas que hemos visto en los últimos años. En el año 2019, afirmó que tuvimos alrededor de unos 4.4 billones de dólares en gastos federales, y que él mismo afirmó que se esperaba recuperar esos 4 billones en dólares de impuestos. Por lo tanto, la idea de que es necesario meterse con la seguridad social y con el Medicare para llegar a un panorama de cordura fiscal a largo plazo no creo que sea correcta, según él. Sin embargo, el Comité Nacional señala que esto supone un cambio de opinión en respecto a comentarios anteriores que ya había hecho. El grupo de defensa ha respaldado a Biden para la campaña de este año 2024, lo cual supone apenas la segunda vez que lo hace. Cuando se les preguntó si es que Trump podría haber elegido un mejor compañero de fórmula para apoyar a la seguridad social, Richman dijo que la mayoría de los republicanos habrían hecho lo mismo, y es que ninguno de estos candidatos tiene realmente un plan. El Comité Nacional respaldó los planes de los demócratas para el seguro social, los cuales exigen la aplicación de impuestos adicionales para los individuos ricos con ingresos superiores a los $400,000. Como parte de la administración de la Casa Blanca, Kamala Harris ha apoyado esos planes,
Como senadora por California, también respaldó un plan de reformas similares llamado Ley de Expansión del Seguro Social, que ahora defienden líderes como los senadores Bernie Sanders, independiente por Vermont, y Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts. El presidente Joe Biden y yo protegeremos la seguridad social. Donald Trump no lo hará. Fueron las palabras que publicó Harris en su Twitter. Pues Joe Biden ha enfatizado la importancia de proteger la seguridad social en sus últimos discursos, tanto sobre el Estado de la Unión como sus propuestas presupuestarias, mientras que los demócratas han pedido que se exija a los ricos que contribuyan más al programa y que se amplíen los beneficios. Los republicanos han opuesto a estos aumentos de impuestos. En última instancia, la reforma del seguro social puede hasta requerir una combinación de cambios. J.D. Vance, en una entrevista con el New York Times que fue publicado en junio, sugirió alentar a 7 millones de hombres en edad productiva que no están en la fuerza laboral a regresar a trabajar. Más que todo se dirige a los beneficiarios de ingreso de seguridad suplementaria. Si se hace que millones de esos hombres pasen de no trabajar a trabajar, se aumentan los salarios en general, se aumentan los aranceles, y creo que se consiguen muchísimo más que los 9 o 10 años que los actuarios dicen que tenemos, fueron las palabras de Vance al New York Times. Conseguir que más gente vuelva a trabajar es algo que supuestamente ayudaría a la seguridad social, pero es algo que sería muy difícil de lograr. Fue lo que afirmó Andrew Biggs, miembro senior de la American Enterprise, el cual trabajó con la política de reforma del seguro social en la Casa Blanca del presidente George Bush. Es más, J.D. Vance sobreestima hasta qué punto este cambio podría ayudar a reparar el programa. Existe un déficit de financiación que es mucho mayor que el que afrontaba la seguridad social en el año 1983, y ninguno de los candidatos tiene un plan real para abordarlo. Pues los demócratas, para empezar, no estarían de acuerdo. Solo hay un candidato en esta carrera que podría proteger los beneficios ganados que millones de estadounidenses han aportado durante toda su vida, y pues es Joe Biden. Sin embargo, también predice que para el año 2029, el país seguirá enfrentándose a este mismo dilema del seguro social, y que el presidente que asuma el cargo, más que todo en ese momento, ya sea Vance, Harris u otro, podría verse obligado a abordarlo, y más que seguro llegaría el momento de los recortes. Prácticamente nos dejan entender que el tema de recortes de los beneficios o aumento de los impuestos o alguno de los cambios que nadie quiere van a tener que realizarse en algún momento.